Pasa y siéntate. A ver, perdona que sea tan directo, pero ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Vale, pues ahí va. ¿Cuánto es lo máximo que has estado sin dormir? Claro, 1 día y medio, lo normal, lo que responde casi todo el mundo. Una noche que se alarga porque estás de fiesta y te lo estás pasando bien. Cuánto me alegro. Ah, que cuánto he estado yo sin dormir. Pues verás. Llevo 6 meses. Más de 180 días. ¿Qué pasa? ¿Es que no me crees? ¿Es que no se nota? Sí, mis padres lo saben. Y mi hermana. Ellos están igual. Deambulan por casa como locos, murmurando entre dientes y haciéndose la misma pregunta. ¿Por qué recibimos aquella nota? Con ese símbolo tan extraño. ¿Qué habíamos hecho para merecer esto? Y a partir de entonces todo cambió. El picor bajo los párpados cuando cerrábamos los ojos. El eterno mareo por el cansancio acumulado. No tienes ni idea de la angustia que sentimos, Amanda. No sabes cuánto lo estamos pasando. ¿Solución? ¿Qué solución? Si lo hemos probado todo. Alcohol, pastillas. Hasta golpearnos al suelo hasta dejarnos inconscientes. Nada, te lo juro. Nos caemos al suelo, doloridos y sollozando, pero con los ojos abiertos como platos. No, Amanda, por favor, por favor, por favor. Amanda, sé que te lo tendría que haber contado antes, es verdad. No te asustes, por favor. Sé que te lo tendría que haber contado antes, pero es que no sabíamos cómo solucionar esto sin volvernos más locos o hacernos más daño. Hasta ayer. Estábamos cenando y de pronto sonó el timbre. Abrí la puerta y no había nadie. Tan solo una nota. Era como la anterior, pero solo decía: pásalo, pásalo, pásalo. Y yo al principio no entendía nada. Hasta ahora. Por eso te he llamado. ¡Amanda! 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 ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Abre la boca! ¡He dicho que la abras! Así es. Espero que hayas tenido un lindo sueño. Porque es el último que vas a tener en mucho tiempo.